Todo. ¿Me permites compartir, por favor? Ya te paso. Ya. ¿Sí? No, ahí ya se puede ver. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos. A mí me toca hablar sobre el tumor del cuerpo carotidio. Mi nombre es Daniela Nicolalde y tengo 5 minutos. Entonces tenemos que estos tumores son raros, pero se van a formar a partir de las células de neuroendocrinas, que estas se van a derivar de lo que es de la cresta neural. Entonces, recordando un poquito, eh, tenemos que de los cuerpos carotidios, estos van a ser, más bien dicho, unos quimiorreceptores que se van a encontrar lo que es en la bifurcación de la carotidia. Y estas están formadas a partir de lo que es de la cresta neural, y este es un órgano que está altamente irrigado. Entonces tenemos, hablando un poco acerca de lo que es la epidemiología de este, tenemos que es el 0,6% de los tumores de la cabeza y del cuello y el 0,03% de todas las neoplasias. Esto se da más en las mujeres y se puede dar lo que es en la quinta década de vida. Y también en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que este es un tumor de crecimiento lento. También van a ser asintomáticos, estos van a ser, después cuando ya se van haciendo un poco asintomáticos, o sea, asintomáticos, van a presentar dolor, disfonía, disfagia, también palpitaciones, taquicardia, hipertensión y también lo que es soplos, pero esto de los soplos se va a dar más, como se puede observar en esta imagen, en los tumores que son más grandes, y aquí es donde se va a poder auscultar lo que es los soplos al nivel de la bifurcación de la carotidia. Y cuando ya son tumores, lo que son funcionales, estos van a ser, digamos, perdón, cuando son tumores secretores o funcionales, aquí es donde se van a observar, o sea, se va a poder ver lo que son las palpitaciones, la taquicardia y la hipotensión. En cuanto al diagnóstico, tenemos primerito que esto se va a dar, como decir, por la clínica, y aquí es el signo Falta característico, el una de cosa, Fontaine, palpitaciones, espera un momentito, palpitaciones, taquicardia, ¿qué más me dijo? hipertensión, Mm, cuando eran los tumores funcionales secretores. ya, bueno, más bien son disregulaciones con respecto a la presión arterial, no es de hipertensión como tal. ¿Y qué más puede producir? ¿Qué otros síntomas puede producir? El, aquí en las manifestaciones, o sea, era porque también podía ser como decir el signo de Fontaine, que era cuando se le aplastaba el Esto ya paciente, me van a y decir, sí, está bien, ahí lo estoy leyendo. Sí, está bien, es una buena respuesta, pero faltan más cosas. ¿Qué más? y, o sea, que se iba a horizontalizar. el- No me explique el signo de Fontaine, quiero más síntomas. o, mm, Bueno, ahí dice dolor, disfonía, disfagia, palpitaciones, taquicardia, hipertensión. los soplos cuando ya iban a ser como más Está bien, grandes, pero que van a faltan poder algunas auscultar. cosas. Por ejemplo, algunos pacientes tienen acúfenos o tinnitus. Mm, Están muy cerca del oído, tienen eso. Otros tienen vértigo, mareos. Otros pacientes pueden tener, bueno, disfagia, sí, sí, dice ahí, está bien. Pero bastantes pacientes tienen tinnitus o, sí, tinnitus o acúfenos. O un ya, signo, bueno, vamos con los signos. Ya, siga nomás con su presentación, porque faltan algunos signos, pero veremos si es que los va a decir. entonces tenemos en cuanto al diagnóstico, que se lo puede hacer por el signo de Fontaine. Entonces este era cuando, o sea, que va a ser una masa palpable, pero este se va a desplazar horizontalmente. Entonces el paciente va a sentir cuando se le aplasta como que se le vacía, pero cuando se le suelta es como que se vuelve a llenar. A Entonces ver, en el diagnóstico, está mezclando dos signos, ¿no? Está mezclando dos cosas. Así que no tiene muy claro. Pero bueno, siga.
Ya todo. Entonces, en cuanto tenemos también en el diagnóstico lo que son estudios, que tenemos el ultrasonido de Doppler, la tomografía y también la resonancia. En cuanto al Preferimos no decir ultrasonido de Doppler. Hemos ya tenido bastantísimas clases y hemos hablado de ecografía Doppler o ultrasonido Doppler y nunca hemos dicho de Doppler. ¿Sí? Siga. ya, ultrasonido Doppler. Entonces aquí se puede observar la bifurcación de la carotidia y también la vascularización. En Estamos cuanto hablando a de la la arteria carótida, no de la carotidia. Es la arteria de la carótida. arteria carótida, Si usted puede usar el término carotidio, claro que se puede usar sí. cuando se refiere a alguna cosa que tenga que ver con la carótida. Por ejemplo, la bifurcación carotidia. Ahí está bien utilizado. Pero no es la arteria carotidia. Pero en el ultrasonido sí va a Mejor haber la bifurcación carotidia. carotidia. Sí, Eso sí. Pero entonces es la arteria carótida. ¿Sí? No arteria carotidia. Arteria bifurcación carótida. carótida. Ya, Clarito, arteria carótida. Y eso no tenemos que, ya estamos en 10º semestre, es una cuestión de que no estamos introduciendo términos nuevos. La carótida ustedes utilizaron desde el primer semestre y en algún momento en cada semestre han de haber escuchado la arteria carótida. En algún momento de muchísimos semestres, de todos los semestres, en alguna materia. Ya, sigamos. ya en cuanto a la tomografía, aquí se puede igual ver y se va, o sea, se difunde la arteria carótida. En esto de la tomografía tenemos que esta es, tiene una sensibilidad del 77 al 98% y una especificidad del 29 al 92%. Y en cuanto a la resonancia, aquí se puede mostrar lo que es, o sea, nos brinda más bien una gran, o sea, una gran valoración anatómica, o sea, de todas aquellas estructuras que se hayan comprometidas, y en esta va a tener lo que es una sensibilidad del 90 al 100% y una especificidad de que del 50 al 100%. Y en cuanto a la imagen que podemos observar aquí, esta es una clasificación de Jan Blin, que esta es la de tipo 1, que era cuando se le ve, o sea, que va a respetar. La tipo 2 es ya que vuelve parcialmente y la tipo 3 ya que vuelve parcialmente, o sea, conjunto con las, o sea, con los nervios adyacentes. Pero la más característica y la que más se observa, perdón, es la de tipo 2. Ya, entonces miren en los dibujos que están arriba de esos gráficos. Entonces veo el tipo 1 y las arterias carótidas están al lado, a los lados de la tumoración. En el tipo 2 están separadas, pero están como protruyéndose hacia adentro del tumor. Y si ustedes pueden ver en la figura número 3, en la de arriba, la tumoración abarca, incluye, engloba a las carótidas, tanto la interna como a la externa, ¿sí? ¿Cuál es la que tiene ramas, doctora? ¿Cuál es la carótida que tiene ramas en el cuello? La que tiene ramas en el cuello, la carótida. O sea, ¿cuál de los tipos o la carótida? La pregunta está clara, la respuesta no la tiene. ¿Cuál es la arteria que irriga eh, a la cara? Que da ramas para irrigar la cara. Otra pregunta. Soledad Pazmiño, active el micrófono, por favor. Soledad, Sí, Doc, eso. buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Dígame cuál es la arteria que da ramas para irrigar la cara. La carótida interna, Doc. Christopher Saltos, ¿está de acuerdo sí o no con su compañera? Nada de vuelta, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? sí. Nicole Trujillo, ¿qué dice usted? Doc, según yo es la carótida externa. Me parece que daba 6 ramas. Hicieron en el cuello, pero también como por aquí. Entonces, creo que es la carótida externa, Doc. No me puede decir creo, tiene que La carótida contestar externa, Doc. ya. Doménica Pilco, ¿qué dice Yo usted? igual es la carótida externa porque esa da ramas colaterales que igual estaba aquí la arteria facial, No, no, igual lo que ya la tuvieron chance arteria de del leer me maxilar. felicito. Ojalá que no me estén engañando, pero bueno. La que da ramas es la carótida externa, eso lo dijimos en clase. ¿Cuál es la función entonces, Jacqueline Montes de Oca, de la carótida interna?
¿Qué hace? La carótida interna irriga internamente. Ya sube, Bueno, ¿no? ¿qué irriga? ¿Qué irriga? No, Irriga. A ver. no tenemos la respuesta. Erizo, Javier, Arequipa. Sí, la carótida interna pues da ramas a lo que es el polígono de Willis. Ya, y el polígono de Willis, ¿qué irriga? Michael está desesperado. A ver, Michael Naranjo. Perdón, Doc, es que es el cerebro anterior. O sea, toda la parte del cerebro anterior. Cerebro anterior y cerebro medio. Ya. Entonces la carótida interna se va hacia adentro. O sea, pasa el cuello, no da ramas importantes en el cuello. Es más, no da ramas en el cuello, la carótida interna. Pues viene la carótida común, se divide en dos, ¿no es cierto? Una de ellas es la carótida interna, que tiene la función de irse hacia adentro, hacia la cabeza, y ahí dar las ramas respectivas. La carótida externa da ramas en el cuello y da ramas para la cabeza. Entonces, la que irriga la cara, los músculos de la cara, es la carótida externa, incluso la lengua y todo. ¿Sí? Estamos hasta ahí comprendiendo. Entonces, ¿cuál es más importante? Yo les había dicho que en traumas de cuello, si es que un paciente, digamos, no es muy común, pero digamos, que hay un paciente que tiene una herida en el cuello de los, así muy extensa, y tiene lesionadas las dos carótidas externas. Cuando llega al hospital, le liga la carótida externa y no pasa nada. El paciente no se va a morir, no se le van a cruzar la cara. ¿Sí? Probablemente si es que incluso con las dos carótidas externas ligadas no pasa nada. Se compensan por las vertebrales y por otras ramas que se van aumentando de diámetro inmediatamente. Entonces, pero con las carótidas internas no podemos hacer eso. En algunos pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovasculares, una carótida interna puede ser ligada. En un caso extremo, siempre hay que reparar la carótida interna. Siempre. Salvo que sea un trauma demasiado extenso o grave, que el paciente se esté muriendo, puede ligarle. Pero eso casi nunca se hace porque se va a meter en problemas legales sí o sí. Tiene que tratar de repararle. Porque estamos hablando de la circulación cerebral y el corazón y el cerebro es un órgano al que hay que darle toda la prioridad del caso. En definitiva, a ver si está claro. Carlita, ¿qué irriga la carótida externa? Hola, Doc. Buenas noches. ¿Cómo está? Sí, Doc, la carótida externa es para la cara, la parte externa. Ya, ¿y la carótida interna? La carótida interna es para el cerebro anterior y cerebro medio. Ya, irriga. Ya, y el cerebro posterior, Daniela Roballo. Cerebelo prácticamente y la parte posterior del cerebro, ¿qué? ¿Cómo está irrigada? Por las arterias vertebrales. ¿Me pregunta o me responde? Le respondo, Doc. Ya. Paulina Cuaical, ya, ahorita deben estar ya con las imágenes de ahí en la computadora, así que no les permito que se equivoquen. Paulina. Sí, Doc. Doc, A ver. sí. ¿Sí que? Sí, aquí estoy. A ver, entonces la carótida, a ver, la vertebral, ¿de dónde sale? ¿De qué arteria sale la arteria vertebral? Si es tan importante, debemos saber de dónde sale. Ya, a ver. ¿De dónde se origina? ¿Quién da origen a la carótida, a la vertebral, a la arteria vertebral? A ver. No ha buscado sus gráficos rápido. Vertebral era. Pamela Taxi. Active el micrófono. Verán, doctores. Todo esto se toma en cuenta. A ver, Darwin Calvache. Vamos, Darwin. Sácale la cara por los varones porque estamos quedando mal.
Sí, buenas noches. Se formaba del tronco brachiocefálico, doc. ¿Estás seguro? ¿Qué dice Araceli? Iván. Ya, doc, sale del callado de la aorta. Sí. ¿Quién quiere poner el gráfico para ver? Rapidito. Hasta eso vamos a ir con otro tema. Ya le comparto, doc. A ver, Jessica Gómez. Si le llega un paciente con trombosis venosa profunda de causa no conocida, es decir, el paciente no fue operado, el paciente no estuvo con un yeso, no estuvo inmovilizado, no estuvo en cama. Jessica, viene con una trombosis que usted le puede catalogar como trombosis venosa profunda de etiología no conocida. Y el paciente tiene 80 años, es decir, más de 45 años. ¿En qué sospecharía usted como que fuera la causa de la trombosis? Si no tuvo un traumatismo. De una neoplasia, doc. Eso. Carolina Gómez, ¿de qué pensaría si es que este paciente tuviera menos de 45 años? Carolina. Algún síndrome de hipercoagulabilidad, doc. Bueno. Listo, entonces ahí está. Carita, usted misma señale. Ya, doc. A ver, desde abajo vamos tronco brachiocefálico. ¿Ya? ¿Qué sale hacia adelante? Hacia arriba y adelante. Es la carótida. ¿Cómo? Común, perfecto. Ahora señale la carótida interna. Acá. Ya. Si ven que no derrama, suba, ya se mete el cerebro, ¿no es cierto? Ya se mete al cráneo, digamos. Y ahora la carótida externa. La carótida externa. Ya, doc. Aquí, ya. Ya. Ahí vemos una rama lingual, otra rama facial, incluso podemos palparnos. Y en la primera clase creo que nos palpamos del pulso facial y hice énfasis que es rama de la carótida externa. Sí, también se puede palpar el pulso de la temporal superficial, que está acá, adelante de la oreja, de la parte superior de la oreja. También se pueden palpar si ustedes desean en este momento el pulso. Este es facilito de palpar. No aprieten mucho y se van a encontrar aquí en esta zona. ¿Ya? Y el facial también, acá. Más o menos a nivel de la mandíbula. ¿Estamos claros? Ya. Del ángulo posterior. Ya, espero que con eso no se olviden. Y la pregunta era, ¿de dónde sale la vertebral? Carlita, ¿de dónde sale la vertebral? El tronco brachiocefálico. ¿Qué dice tronco El brachiocefálico? tronco brachiocefálico, miren, verán, si ustedes pueden ver, sale de la arteria subclavia, porque el tronco brachiocefálico deja de llamarse tronco brachiocefálico ya a ese nivel. Cuando sale la arteria carótida, ya no se llama tronco brachiocefálico, ya se llama carótida y subclavia. ¿Estamos claros? Ya. Ya. Ya, doc. Ya, sigamos. Ya, entonces, Doctor, una pregunta. dígame. ¿El tinnitus que se produce en el tumor del cuerpo carotidio, una vez curado este tumor, ya desaparece o va a permanecer? Sí, desaparece. Así que si usted tiene tinnitus hay que buscar otras causas. Ya. ¿Quién sigue? Digamos, Ya, doc. ¿está exponiendo? ¿O ya terminó? Doctora. ¿Ya acabaste de exponer? No, doc, faltaba el tratamiento que era en sí la radioterapia, el quirúrgico y la embolización, pero más se utilizaba el quirúrgico y esto era en grado 2 y que se hacía una resección. Y la Daniela, embolización más era preoperatorio para cerrar lo que son los vasos porque era bien vascularizado. Y muchas veces creían que en esto se iban a poner estén, pero no porque se encontraba estos por fuera de los vasos. Entonces, eso es todo. Daniela Nicolás, ¿no es cierto? Sí, Sí. doc. Ya, entonces verán. El tratamiento es resección quirúrgica.
¿Se puede hacer radioterapia? Sí, pero más fácil es resecar el tumor y se saca por completo. Si hay recidiva, si es que usted deja un segmento del tumor. Es un poco complejo operar esto porque es en plena bifurcación y el abordaje a veces tiene que hacerlo con mucho cuidado, sino porque está bien pegado y usted no puede distinguir claramente el límite del tumor con lo que es la arteria. Y a veces, en vez de seguir por el plano de clivaje para separar y para disecar, usted puede perforar la arteria, sea la carótida interna o la externa, cualquiera de las dos. La común no tanto porque está más abajo, excepto el momento que ya termina la parte de acá de sacar el tumor, la parte de acá proximal, y empieza con la parte de acá. Ahí hay un vaso de anclaje. Ese vaso a veces puede sangrar y es un poco difícil manejarlo, pero no es tan complicado. Pero el abordaje sí es un poco difícil porque puede sangrar. Acuérdense que es un tumor lleno de vasos. Son vasos de pequeño calibre, muchísimos vasos. A veces hay de predominio con componente nervioso y hay de predominio vascular. Cuando es de predominio vascular, obviamente tiene más posibilidad que sangre. Bueno, cuando es el tumor, en la imagen 3 que vimos, que está incluyendo los dos vasos sanguíneos están dentro del tumor, a veces se reseca en bloque y se hace un bypass dirigido hacia cuál, Daniela, hacia cuál le revascularizaría usted. Si es que le toca resecar las dos carótidas en este segmento, haría un bypass porque ya le saca. Resecar quiere decir que está sacando. Vamos, Daniela, mucho tiempo. Tiene micrófono. ¿De dónde a dónde haría el bypass? Así le saca de las carótidas al tronco brachiocefálico. Definitivamente no. Tienen que revisar sus temas. ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere responder? Vamos, alguien tiene que responder, es por lógica, no es por memoria, ni por conocimientos, ni por lectura. Lógica. No, le dije claramente que usted va a resecar la carótida interna y la carótida externa. A la carótida común, Doc. Perfecto. ¿Y a dónde le va a sacar el bypass? De la carótida común, ¿a qué arteria va a comunicar? ¿A la carótida externa? A la interna, A la Doc. interna sería. Por supuesto, a la carótida interna. Entonces sería un bypass carótida común a carótida interna, por obvias razones. La carótida externa no es prioritaria. Si en el otro lado no tiene nada, no tiene tumor, le liga y se acabó. No tiene que estar revascularizando. La otra carótida le compensa totalmente. Y las otras arterias de la cabeza también le compensan. ¿Sí? Ya. Sigan. Ya le comparto. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar de lo que es la tromboangiitis obliterante o enfermedad de Buerger. Mi nombre es Soledad Pazmiño y tengo 5 minutos. Entonces, hablamos de tromboangiitis obliterante o enfermedad de Buerger, aquella enfermedad inflamatoria segmentaria y no aterosclerótica que va a afectar con frecuencia a pequeños vasos, venas y arterias, sobre todo en aquellas extremidades. Se produce en la manera distal. La característica es que este trombo va a ser un trombo oclusivo altamente inflamatorio, pero se va a preservar la pared del vaso, es decir, este no se va a ver alterado. Epidemiológicamente... Repita lo que dijo, por favor, porque no lo dijo bien o no lo expresó bien. Repita, mejor y recupérese. La definición, Doc. No, lo último que dijo. No va a repetir todo porque es mucho, pero vamos. Que esta enfermedad se va a ver, es característica porque presenta un trombo altamente inflamatorio, pero las paredes de los vasos sanguíneos no se van a ver afectados. Ya. Bueno, vamos a ver qué dice más adelante. Siga. Ya. Continúale, por favor.
Entonces, epidemiológicamente hablamos que esta enfermedad se va a presentar en aquellos, con una alta incidencia en aquellos países donde el consumo de tabaco sea alto, sobre todo en aquellos países que se realice tabacos artesanales. Entonces, hablamos que se presenta en el 0.5 y 5.6% en Europa Occidental, del 15 al 66% en Corea, Japón, en India del 54 al 63%, y en cuanto a grupos etarios, hablamos que se presenta en mayor porcentaje en hombres entre el 70 y el 91% y mujeres entre el 30 y el 11%. Un pequeño porcentaje, menos del 5% de estos pacientes que presentan tromboangiitis obliterante se asocian a que no son fumadores. Las causas pueden ser porque presentan traumas en las extremidades o hayan presentado algún factor como congelación. ¿Cuál es el factor principal para que se presente esta enfermedad? Es el consumo del tabaco. Entonces, al hablar de la fisiopatología, decimos que esta enfermedad está relacionada con factores autoinmunes. Se dice que mediante los análisis inmunohistoquímicos se ha evidenciado que existe hipersensibilidad al colágeno tipo 1 y al colágeno tipo 3. Es por eso que existe anticuerpos anticolágenos y antielastina. Histológicamente va a presentar tres fases, una fase... Siga, siga. Una fase aguda, una fase subaguda o intermitente y una fase crónica. Al hablar de la fase aguda, hablamos que se desarrollan trombos inflamatorios en las arterias y en las venas y típicamente en las extremidades. Este trombo va a ser oclusivo y se va a ver rodeado de lo que son polimorfonucleares. También vamos a tener la presencia de microabscesos y células grandes multinucleadas. Aquí es importante que no hay necrosis fibrinoide. En la fase aguda ya va a haber una reorganización progresiva del trombo y se presenta en el interior del trombo una fase inflamatoria. Y en la fase crónica finalmente la inflamación ya no está presente y van a quedar solo trombos y la fibrosis vascular. Dentro de las características... ¿Qué afecta principalmente? ¿Siempre afecta las venas? Porque lo que usted dijo es entender que siempre afecta las venas. No, Doc, es más característico de arterias. Eso hay que aclarar. Sí. Y no lo mismo. Bueno, sigamos. Dentro de las características clínicas, nosotros vamos a encontrar que esto se va a presentar, principalmente el paciente va a ser pacientes menores de 45 años, es decir, son pacientes jóvenes y que tengan antecedentes de tabaco. Repita lo que dijo, por favor, porque con esto, estas enfermedades llevan a ser bien graves y bien importantes, especialmente en pacientes jóvenes. Sí, que esta enfermedad se va a presentar en pacientes menores de 45 años y que tengan antecedentes de tabaquismo. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a encontrar? El paciente va a acudir porque nos refiere que presenta una claudicación intermitente, va a presentar hormigueo en las extremidades, principalmente es más común que se presenten en las extremidades inferiores, también van a tener una sensación de lo que es frío, hormigueo y pierden la sensibilidad. Es por eso que hablamos de un síntoma de isquemia de las extremidades. De igual manera, hablamos de lo que es una tromboflebitis migratoria superficial. Este puede ser uno de los principales síntomas que se presenta en nuestro paciente y va a ser de... Perdón, Doc. Deténgase un rato. Ali Tobar. Sí, dígame, Doc. ¿Qué otros pacientes había tromboflebitis migratoria? ¿Qué otra patología puede dar tromboflebitis migratoria, igual que en la enfermedad que estamos viendo, que es la tromboangiitis obliterante? Otra patología. ¿Cuál es? Tromboflebitis migratoria. En pacientes que tengan fibrilación auricular, ¿no? Definitivamente no. Y rotunda, contundentemente no. Doménica Pilco. O sea, la tromboflebitis migratoria se daría después de una neoplasia también. Bueno, no después necesariamente, porque puede ser que el paciente esté debutando y cuya manifestación del debut del cáncer es una tromboflebitis migratoria, aunque también puede ser una trombosis de luz profunda. ¿Qué edad esperaría que tenga este paciente?
Si tiene cáncer sería más de 40 años. Más de 45 años en realidad. Ya, entonces estamos claros, ¿no? En el cáncer también puede haber tromboflebitis migratoria, igual que en la tromboflebitis obliterante que estamos hablando. Perdón, doctores, pero es que encuentro esa forma, porque yo he preguntado a varios grupos de rotación. Dígame, las cosas sencillas, lo que insisto, lo que recalco y no contesta. Y es repetitivo recurrente. ¿Sí? De 5 personas, una contesta que una posible etiología de trombosis venosa profunda de etiología no conocida en pacientes mayores de 45 años puede ser cáncer. ¿Sí? Entonces no están, yo sé que tiene bastantes materias y todo, pero yo creo que estoy tratando de demorarme un poco más en las cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque qué tal que un paciente viene con trombosis venosa profunda. Usted le llega, le hace el tratamiento y se va. Y después de 2 meses o de unos 6 meses vienen a decirle que ha tenido cáncer el paciente y usted le vio y no le diagnosticó. Y usted le vio, le atendió, le derivó, le atendió usted mismo, lo que sea. Pero y usted ni por aquí que había sido un cáncer. ¿Ya? Entonces, siga. Ya va. Entonces también en la No se clínica... confundirán, esto no es cáncer, no, por si acaso, para los que andan perdidos y confundidos. No se confunden, esta es otra enfermedad, es una enfermedad inflamatoria del vaso sanguíneo, preferentemente arterias, que produce isquemia en pacientes fumadores jóvenes. Ya, sí. Ya. Dentro de la clínica también se va a presentar el fenómeno de Raynaud, es decir, que va a presentar un enfriamiento, el paciente refiere a un enfriamiento en las extremidades. El 63% de los pacientes van a tener un test de Allen Ese no positivo. es el fenómeno de Raynaud. Perdón, doc. Ese no es el fenómeno de Raynaud. Usted dijo, pueden tener fenómeno de Raynaud, correcto. Y explicó un fenómeno de Raynaud, pero no lo es. ¿Cómo es el fenómeno de Raynaud? De Raynaud se va a presentar con una cianosis en lo que es las extremidades. Bueno, por ahí sí puede ir. Y antes de la cianosis, ¿qué hay? Bueno, no nos metamos en esa zona porque es una zona más complicada y lo único que tienen que saber ustedes es que hay pacientes que se les ponen bien cianóticos los dedos de las manos principalmente, o también puede pasar en los pies. Ya, siga. Ya, como les mencioné, uno de los síntomas que refieren los pacientes es una claudicación intermitente, sobre todo en las partes distales, pero esto también luego puede progresar a proximal. Esto, la isquemia también se va a ver visto como una isquemia digital franca que puede progresar a ulceraciones y posteriormente a lo que son unas necrosis. El paciente va a referir unos dolores severos en las noches y en reposo. Perfecto. ¿Qué más tiene? Entonces, aquí tenemos los criterios diagnósticos de la tromboangiitis obliterante. Estos es prácticamente su diagnóstico va a ser clínico, teniendo en cuenta que va a ser en pacientes menores de 45 años con antecedentes de tabaquismo que refieran isquemia de las extremidades superiores o inferiores de manera distal y la exclusión de enfermedades autoinmunes. Aquí podemos descartar como es lupus y diabetes y los hallazgos arteriográficos compatibles. Entonces, aquí tenemos lo que son los signos angiográficos, donde vamos a ver que exista. ¿Me dijo algo, Doc? No, sí, también. Ya. Entonces, en los signos angiográficos vamos a ver que existe la estenosis o oclusiones distales, como se mencionó que eran segmentarias, bilaterales múltiples y con normalidad en los vasos proximales. También va a haber una separación abrupta de la arteria sana y la patológica y va a haber ausencia de lesiones ateromatosas y de calcificaciones. Ya, por ejemplo, está una humeral. Usted le puede ver una arteria humeral perfecta, bien, con flujo. Y al tercio proximal de la radial o de la cubital también. Y tal como se ve en esa imagen, bueno, ese es un miembro inferior. Hay una situación obstructiva o estenótica abrupta. ¿Ya? Siga. Y el tratamiento. El tratamiento principal y cómo vamos a controlar la sintomatología y la enfermedad del paciente es dejar de fumar. Seguido por, para mejorar lo que es la sintomatología, también es las prostaglandinas intravenosas. Aquí tenemos el Ilopros o
al Prostadil y también los bloqueadores de los canales de calcio y finalmente la revascularización quirúrgica y la terapia endovascular. Eso es. Doc, está apagado su micro. Ya, listo. Entonces, la revascularización endovascular o quirúrgica en estos pacientes lamentablemente no va tan bien. ¿Se puede hacer? Sí, desde luego puede funcionar. Sí, probablemente un tiempo, pero ellos siguen fumando. Y si siguen fumando, el factor de riesgo va a estar presente. Entonces, son tratamientos ciertamente paliativos y para alargar un poco más la posibilidad de amputaciones. Si el paciente no deja de fumar, simple y sencillamente terminará amputado. Las 4 extremidades, las 4. No hay mucha vuelta que dar porque empiezan muy jóvenes. Si es que logran vivir mucho tiempo, lamentablemente yo he visto pacientes amputados las 4 extremidades supra, sí, supragenicular, supra rotuliano, de miembros superiores, digamos de miembros inferiores básicamente, y en miembros superiores también. Entonces, bien delicado esto. Son ultra sensibles al tabaco. De hecho, entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Ya terminó, doctora? Doctora Soledad. Ya terminó, Sí, ¿cierto? doc. Sí. Ya. Listo, entonces, bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Christopher, Saltos. Christopher, díganos cómo le vería al paciente, cómo le encontraría. Usted le ve al paciente y cómo le va a encontrar. Un paciente que ya está con un grado de afectación importante. Edema. ¿Perdón? Edema. ¿Qué dice doctora Soledad? Ponga los criterios diagnósticos. Con un Déjenle grado de amputación importante, doc. Aquí ya vamos a encontrar incluso, como les decía, ulceraciones que pueden llegar ya hasta necrosis. Ya. Pongan nomás, no importa, nos demoramos un poco más, pero tiene que quedar un poco claro. Yo sé que tienen poco tiempo y hay muchas materias. Yo sé que probablemente ya algunas materias ya resulten molestosas o aburridas, pero lamentablemente nos toca a todos. Bueno, a mí no me aburre, de hecho. Entonces, verán, siempre traten de poner fotos, ¿ya? Las fotos siempre son más impactantes que las imágenes o que la... Miren, esta foto que tenemos ahí abajo, que ya dijimos, ¿no? Es una arteria tibial posterior la que está ocluida. Sí, está totalmente ocluida. No veo bien, bueno, la que se logra ver ahí es la arteria pedia, que también está ocluida justo donde debería continuar en la garganta del pie hacia adelante, en el dorso del pie. ¿Puede señalar, doctora? Doctora Soledad. La tibial anterior es la que está ahí arriba. Suba, 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 suba. Es a la izquierda. Izquierda. Esa. Baje, baje, baje. Y ahí debería continuar adelante. Adelante. Por ahí. Para hacerse en el dorso del pie. Siga, 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 siga. Para adelante, ya por ahí. Más adelantito, más superficial. Mucho más superficial. Ya, pero vean que no está. Y la arteria tibial posterior, señálela, por favor. Esa es la tibial posterior y ahí hay una detención del flujo. Hay recanalización más abajo de la arteria, no sé si es que es la tibial posterior mismo, la plantar común o alguna arteria colateral. Parece que es la tibial posterior mismo porque vemos dos plantares, una plantar externa y una plantar interna. ¿Se ven? Más abajito, esa es la plantar, probablemente la interna y la otra es la plantar externa. Las fotos, a ver, vamos, ahí está. Bueno, solamente les pongo el hallazgo 3 de la parte que está arriba. Dice, edad menor de 45 años, tabaquismo, isquemia de extremidades superiores y inferiores de localización distal. ¿Cómo le va a encontrar el paciente? Pongan la imagen previa de donde estaba una foto de una mano. Hay muchísimas fotos en internet, muchísimas fotos que les pueden representar un poquito mejor eso. ¿Pero qué es lo distal? Señales, doctora. No, definitivamente no. Lo más llamativo, ¿qué es? Doctora, lo más llamativo es de esa. Así empiezan los pacientes, con gangrena distal en los dedos, de las manos o de los pies. Y eso sigue progresando y probablemente abarque todo lo que implica la falange distal del dedo. Sí, y a veces es de todos los dedos, a veces de otros 3 dedos. Estos pacientes lamentablemente están amputándose cada vez más de arriba.
A veces se les logra hacer una transmetatarsiana que logra cicatrizar por colaterales. Y otras veces ya se va a hacer una supragenicular o una infragenicular directo. Yo he conocido varios pacientes y lamentablemente todos han tenido ese problema de que vienen oliendo a tabaco. Son gente que no puede, ya no puede. Pero bueno, igual hay que darles el apoyo, ¿no? Se supone que haciendo bien las cosas con una interconsulta a un médico psiquiatra especialista en adicción, especialista en tabaco, porque los especialistas en adicciones generalmente lo hacen en cocaína, heroína y ese tipo de cosas, pero los especialistas en tabaco, que aquí en el Ecuador prácticamente no hay, ellos hacen un abordaje, incluso dan medicamentos y todo para abandonar el hábito tabáquico. Y aún con ellos, solo el 30% logra dejar el tabaco. ¿Sí? Ya, sigamos. Doc, yo tengo una consulta. Sole mencionó que esto se daba mayormente en lugares donde se hacían tabacos artesanales. Esto podría ser, o sea, como que el filtro de alguna forma que se usen los tabacos que, bueno, que son de marca, por así decirlo, de cierta forma protegerían, porque dijo Sole que eran mayormente en los que son tabaco artesanal. No, yo no fumo, pero solo es una consulta. La verdad no sé, ahí sí me agarró. Tiene que ser porque, no sé, no me voy a inventar. Doc, es Probablemente que porque son más grandes. decía Son los que, puros, son más grandes, probablemente sea por eso, pero Soledad ha leído eso, qué bueno. Doc, decía algo que, o sea, las personas que hacen tabacos artesanales, sobre todo en Medio Oriente, lo relacionan con cannabis y que el cannabis puede producir un factor inflamatorio, Bueno, así que pero que disminuimos, todavía está en estudio. así que líbrense de la paz y amor, no fumen cannabis. Ya saben. Ya, siga. No, ya, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Yo creo que es porque son más grandes. Porque si han visto los puros, son el triple de grandes. La gente se fuma un puro y es como fumarse al mismo tiempo 3, 5 tabacos. Además, hasta se marea. Ah, ¿quién sigue? Buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es María José Pasquel y les voy a hablar sobre el pie diabético y tengo 5 minutos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el pie diabético? La Organización Mundial de la Salud define al pie diabético como la infección, ulceración y destrucción de los tejidos profundos de la extremidad inferior. Esto asociado con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el pie en riesgo? Las complicaciones en los Bueno, pies en los no, pacientes. que me da la pata, pero bueno, es una definición un poco antigua, ¿no? Y es una definición que no está completa. Regrese. Así que no, mejor ni regresemos. Me va a buscar una más actual. Hecho. Ya ahí falta la neuropatía, que es clave. Y Sí, quítese está esto de la mente, de las diapositivas y de todo, que dice enfermedad vascular periférica. Es enfermedad arterial periférica. Aquí las venas no juegan ningún papel. Siga. Entonces, ¿cuál es el pie en riesgo? Las complicaciones en los pies en pacientes con diabetes mellitus aumentan considerablemente cada año. Y se sabe que aproximadamente el 15% de estos van a desarrollar a lo largo de su evolución lesiones en los pies. Entonces, para la categorización de riesgo he utilizado el sistema de clasificación de riesgos del Consenso Internacional del Pie Diabético. El grado 1 es sin riesgo, aquí no hay historia de lesión, úlcera ni amputación previa, los pulsos están presentes, no hay deformidad y existe la sensibilidad protectora y profunda. En el grado 1 es de bajo riesgo, los pulsos están presentes, pero ya existe una afectación de la sensibilidad protectora y profunda. En el grado 2 de riesgo moderado, además de esta afectación, los pulsos ya se encuentran ausentes y hay deformidad en los pies. Y en el grado 3, un alto riesgo y hay un historial previo de úlcera o amputación. Siguiente. Entonces, en la etiología se le atribuyen las Un ratito. El tema en general de que va a empezar su compañera es pie diabético. ¿Sí? Que ya va a definir en la próxima clase. ¿Ya? Pero el pie en riesgo no se considera como pie diabético, sino es un pie de un paciente diabético que está en riesgo de desarrollar un pie diabético. Es confuso, pero también es muy fácil al mismo tiempo. Pie diabético cuando hay infección, neuropatía, isquemia. Y pie en riesgo, un paciente que no tiene infección, un paciente que no tiene úlcera, pero que tiene diabetes.
Simple y sencillamente el pie está sin ulceraciones, pero, por ejemplo, en el grado 3 tiene deformidades por amputaciones previas. O en los otros grados tiene alteraciones morfológicas que predisponen a ulceración, pero no están con ulceraciones. Creo que está bien claro, ¿no? El pie en riesgo no tiene ulceraciones. Punto final. Sigan. Siguiente, por favor. Ahora, la etiología se lo atribuye a las neuropatías, a las alteraciones isquémicas y a las alteraciones inmunológicas que nos va a provocar infecciones. Dale un clic. Pero también existen factores predisponentes como es la atrofia muscular, la isquemia, la reducción de la sensibilidad y la alteración de la posición fisiológica del pie. Factores precipitantes extrínsecos como traumatismos, intrínsecos como deformidades en el pie. Factores agravantes como son las infecciones por el estafilo y el estreptococo. Y los factores de riesgo como son la neuropatía periférica, las deformidades en el pie, callosidades, una amputación previa, enfermedad superior a más de 10 años y un mal control metabólico. Siguiente. Ahora la fisiopatología. Aquí existen dos afectaciones importantes, como es la neuropatía periférica o también conocida como neuropatía diabética y la enfermedad vascular periférica, como nos mencionó el doctor, la enfermedad arterial periférica. Ya. O sea, yo leí que se conocía con los dos nombres. Bueno, pero el Entonces, pero ya hemos aclarado una y otra vez. entonces, enfermedad arterial periférica. Entonces, aquí las paredes de las arterias se van a volver estrechas, ocasionando que sea una circulación lenta. Esto va a afectar al flujo sanguíneo y como las arterias llevan oxígeno y nutrientes, esto en el pie se va a afectar mucho más. Entonces, este se va a enfermar y como consecuencia van a ocurrir las heridas y infecciones y es por esto que tarda mucho más en sanar. Ahora, la neuropatía periférica va a haber un daño en los nervios, tanto motores, sensoriales y autonómicos. Y al no haber señales nerviosas subiendo y bajando, no van a ser conscientes en el daño. Puede ser por una cortada, ampolla, úlcera o incluso hasta un traumatismo, una fractura. Los síntomas de esta neuropatía consisten en el adormecimiento, en la pérdida de la sensibilidad e incluso el ardor en los pies. Esto hace que las heridas en los pies no se sientan y se complican sin darse cuenta, pudiendo llegar a la amputación. Siguiente. Eso es. Ya. Bueno, no nos vamos a detener mucho en esto porque varias veces han de haber visto en algunas materias. Siga. ¿A quién le toca? Yo le comparto, ¿no? ¿Sí lo ven ahí? Sí. Listo. Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico y la clasificación del pie diabético y la clasificación de Texas. Entonces, para el diagnóstico del pie diabético, lo más importante que tenemos que hacer nosotros es una anamnesis completa, un examen físico y la exploración que vamos a hacer al pie la vamos a hacer completa, o sea, posicional, una exploración térmica, una exploración del dolor, una exploración sensitiva y una exploración vibratoria. Entonces, ¿qué vamos a ver en lo que es el examen físico? Vamos a ver si es que presenta prominencias óseas, el halovalgus, que es los juanetes, si es que el paciente ha tenido amputaciones previas, vamos a ver si es que presenta lesiones, si es que presenta los elomas, que son los callos, si es que presenta ampollas, si es que hay que revisar las uñas, si es que estas tienen onicomicosis, que son los hongos, si es que hay alguna limitación articular. Vamos a ver la presencia de los pulsos, ya que si es que algún pulso no está presente, puede ser que podemos estar enfrente de una enfermedad arterial periférica. También vamos a medir lo que es la sensibilidad vibratoria con un diapasón. Entonces, esto también nos va a ver si es que el paciente es predisponente a tener úlceras. Vamos a ver la sensibilidad también al calor, al dolor y al frío. Vamos a ver si el paciente tiene alteraciones de apoyo. Vamos a evaluar los puntos de presión del paciente y si es que, cómo está el desgaste del calzado, si es que la piel se encuentra íntegra, si es que hay la presencia de infecciones y si es que estamos al frente de características de una patología que sea neuropática y isquémico mixta, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, para el diagnóstico vamos a utilizar lo que es el monofilamento de Siemens-Weinstein. Este va a ser un filamento de nylon que va a estar unido a un manguito, como lo vemos aquí. Entonces, esto va a ejercer presión sobre puntos
sobre puntos en el pie para ver la sensibilidad de estos mismos. Entonces, normalmente hay una prueba rápida en donde solo se toca 4 puntos, que son el primero, el tercero y el quinto metatarsiano y el talón, pero el examen completo de este se va a aplicar esta presión en 10 puntos, que son el pulpejo del primer dedo, del tercero, del quinto, el primer metatarsiano, el tercero y el quinto, la parte externa y media del centro del pie, el talón y el dorso del pie entre el primero y el segundo dedo. También podemos, para el diagnóstico, medir el índice tobillo-brazo, esto para ver si existe un riesgo de isquemia y ulceración, pero este tenía como que una limitación, que era cuando el índice tobillo-brazo era mayor a 1.4, ya que podía haber falsos negativos por la presencia de calcificación de las arterias. Entonces, en la clasificación del pie diabético vamos a tener el pie diabético neuropático, isquémico y mixto. Entonces, en el neuropático, la edad predominante de esta va a ser en personas menores de 50 años. ¿Cómo se va a encontrar la piel? La piel se va a encontrar con eritema, edema y caliente. Va a haber úlceras plantares en la planta del pie. Los pulsos se van a encontrar conservados. Los síntomas que va a presentar el paciente son calambres, discenesias, parestesias. El dolor va a ser de tipo urente, va a ser nocturno y va a ser en reposo. Va a haber hipoestesia, va a haber la sensación de anestesia. Incluso el paciente va a tener disminución de la elasticidad articular, va a haber una hipotrofia muscular y va a haber hiperkeratosis, pero esta hiperkeratosis iba a ser secundaria a lo que era la hipofunción de las glándulas. También la piel se iba a encontrar rubicunda y los dedos se iban a encontrar en garra o martillo. En cambio, cuando se trataba de un pie diabético No isquémico, siempre está rubicunda la piel, ¿no? A veces más bien no hay alteraciones como la rubicundez, pero sí vamos a encontrar una piel seca, porque acuérdense que está afectado el sistema autonómico. ¿Hecho? Sí. Entonces, vamos a tener también el pie isquémico. Este se va a dar más en personas mayores de 70 años. ¿Cómo vamos a encontrarlo? En este va a existir poco eritema, no va a haber edema, la piel se va a encontrar fría y el vello va a estar disminuido. Las úlceras, las características de estas va a ver que van a haber la necrosis de las úlceras laterales o en los bordes de los pies. Los pulsos aquí sí se van a encontrar disminuidos o ausentes. Aquí puede existir la presencia de un soplo que puede ser tanto femoral, ilíaco o popliteo, y el síntoma aquí predominante va a ser la claudicación intermitente. En el caso del mixto, la edad se va a dar entre los 50 y 70 años. La claudicación intermitente no es un síntoma predominante. De hecho, en pacientes sin diabetes no es predominante. Sí, entonces a la claudicación se le da muchísima importancia, pero de 10 pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, apenas claudican unos 3 o 4. Y si son diabéticos, eso es menor, todavía puede ser 1 o 2 pacientes que claudican. Ya. En cambio, en el mixto lo vamos a encontrar entre la edad de 50 a 70 años. ¿Qué vamos a encontrar aquí? En la piel vamos a encontrar hiperkeratosis. Esto va a ser asociado igual a la hipoperfusión, pero más a la piel fría. Aquí vamos a tener algo importantísimo, era que va a haber ya infecciones recurrentes, porque ya estos microorganismos van a ser ya multiresistentes y los pulsos se van a encontrar disminuidos, porque va a ser una mezcla de estas dos. Entonces vamos a tener también lo que es la clasificación. Regrese de la diapositiva anterior. Entonces, verán, el pie neuropático, el típico paciente que ya tiene elomas o callos. El nombre técnico que nosotros como médicos deberíamos usar es eloma. No callo, pero bueno, tiene elomas en la planta del pie. ¿Por qué hay elomas, doctora, en la planta del pie? Predominantemente en la planta del pie. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa? Por los puntos de presión al caminar. Bueno, está bien. ¿Qué pasa con los puntos de presión? Los puntos de presión es como que hay mucha presión ahí, entonces la piel empieza a epiteliarizarse más y entonces se forman los elomas. Bueno, pero ¿y por qué hay esos puntos de presión? ¿Por qué se forman esos puntos de presión? Se forman por la distribución de la fuerza anormal. Por la postura de Bueno, eso es una de las razones. Sí, está bien también. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que esta es la planta del pie.
En esta articulación, que es del metatarso con las falanges de la articulación metatarso-falángica, especialmente en el primer dedo, hablando del dedo del pie, en esa zona de la articulación, que no es aquí la articulación, sí, sino es bien atrás, al menos en el pie, es mucho más atrás de donde inicia el dedo. La articulación está por acá, ¿sí? Entonces ahí es donde se forman callos, porque esa zona suele ser protruida, anormal. Y cuando se protruye, genera una zona de presión que primero se hace un callo. Después con el tiempo se hace un eloma. Después con el tiempo el eloma se puede hacer efecto de cuña, como que estuviera un cuerpo extraño ahí y va produciéndose una ulceración. La ulceración en estos pacientes, si es que están bien descontrolados y si no se percatan de que tienen úlceras o no les importa, no les interesa que tienen úlceras, se pueden infectar. ¿Por qué? Porque hay buen aporte sanguíneo. Eso es en el neuropático. ¿Y qué llega a pasar? Algunos pacientes vienen con infecciones extensas con celulitis o vienen ya con un daño necrótico del músculo, de la piel, del tejido celular subcutáneo, y otros incluso vienen con enormes cantidades de pus en abscesos o colecciones, daño de la musculatura, necrosis de la musculatura. Generalmente son bridas amarillentas, blanquecinas, o zonas también que ya están mucho más avanzadas, que ya están necróticas, pero no por isquemia, sino por infección, en este caso. Entonces, un paciente joven que viene con ausencia, con disminución de la sensibilidad muy marcada, hasta el punto que usted puede hacer una amputación de todo un antepié o de un dedo gordo sin anestesia, hasta ese punto. Tienen una alteración muy marcada de su sensibilidad. Y a veces eso es el motivo por lo que no acuden donde el médico. Entonces, con abundante cantidad de pus, a veces cuando ya están más avanzados, vamos progresando, si ustedes se dan cuenta, vienen ya en estado de sepsis y algunos pacientes con shock séptico. Sí, ya vienen en estados avanzadísimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Drenar. Todo eso, limpiar, sacar los tejidos. El paciente isquémico, por otro lado, no es un paciente joven, es un paciente adulto mayor que tiene una piel seca, descamativa, ausencia de vellosidades, que tiene mucha atrofia de la musculatura de la pantorrilla o de los músculos del pie, que tiene una úlcera pequeña, no muy infectada, no se infecta mucho, a veces hay un poco de celulitis alrededor, nada más, pero hay infecciones grandes, casi no. Incluso los que ya tienen gangrena tampoco hacen infecciones. Entonces estos pacientes son de muchos años de evolución de la diabetes, entonces sí se puede diferenciar así términos grandes, a términos grandes. El paciente joven que tiene un pie neuropático, usted le puede encontrar pulsos y a veces tiene tanto edema que no les encuentra los pulsos, pero puede encontrarles en la contralateral. Los pacientes isquémicos, por otro lado, no van a tener pulsos o estarán muy disminuidos y a veces no tienen ni siquiera ya el pulso popliteo, peor los distales. Por eso siempre es importante palpar los pulsos distales y los popliteos también y los femorales incluso también. Estos pacientes, algunos ni siquiera tienen pulsos femorales. Ya, siga, doctora Pilco. Listo. Luego vamos a ver la clasificación de Texas. Esta es un sistema de clasificación donde vamos a tener una tabla de 4x4 que está aquí, en donde vamos a hablar de dos criterios que son la profundidad de la lesión y la existencia de infección o isquemia. Entonces tenemos aquí el grado 0, donde tenemos las lesiones pre o periulcerosas que están completamente epitelializadas. Las grado 1, que ya se trata de una herida superficial que no afecta al tendón, cápsula o hueso. La grado 2, que es una herida que afecta al tendón o cápsula. Y la grado 3, que es una herida que penetra el hueso o la articulación. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una herida de grado 1, que tenemos una herida superficial que no afecta al tendón, cápsula o hueso, pero esta se encuentra isquémica, vamos a leerla así, que es una herida de grado 1C. Entonces, así vamos a ir leyéndola. Entonces, dependiendo de esto, vamos a tener diferentes pronósticos, debido a que el grado 3 y el estadio D son los más avanzados. Perfecto, ¿qué significa entonces? ¿Qué tiene ese paciente? Que tiene grado 3D. Grado 3D, que tiene una herida que penetra el hueso y la articulación, pero esta herida también se va a encontrar infectada e isquémica. Entonces, cuando ya tiene un grado 3D, ya va a tener un 100% de que hay que hacerle una amputación. Es altísima la probabilidad de amputación. Ajá.
Entonces, como les digo, ya dependiendo de cómo van avanzando los grados, tanto el grado 3 como los estadios T, ya van a tener como que un pronóstico más alto de que se le tenga que hacer una amputación al paciente. Como por ejemplo, esta herida de... Vamos de amputaciones, nunca pensemos que hablando de amputación directa nos vamos a pensar casi siempre una infracondila, una supercondila. No, puede ser una amputación del antepié, le revasculariza y puede salvarle el retropié y el medio pie, pero solo le amputó el antepié. Sí. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos una herida superficial que no se ve, ahí está, que no va a afectar no está afectando ni el tendón, ni la cápsula, ni el hueso, pero como vemos aquí tenemos signos de infección. Entonces nosotros la clasificaríamos como grado 1, pero en un estadio B. Entonces, Perdona, grado yo 1, no veo en la foto signos de infección, pero dígame usted por qué debe de haber el gráfico. o sea, en el gráfico yo leí que decía que ya estaba con placas purulentas. Bueno, pero ahí, así, siendo, solo juzgando por la foto, de verdad que no está infectado. La infección se ve de otra forma, se ve con zonas de gangrena, con zonas bridas amarillas, verdosas, cafés, pardas. Esto que está ahí más bien ya es una zona cicatrizal, la parte de abajo es una úlcera que está incluso granulando, la parte de abajo que está con esa úlcera abierta. La parte intermedia está bastante bien, solo tiene un poco de maceración de la piel, probablemente le curaron con un apósito demasiado húmedo y está muy húmeda esa parte. Y la parte de arriba es una zona que ya está cicatrizando. La parte de abajo granulando y la parte de arriba cicatrizando me da la sensación de que ya no es una úlcera infectada. Veo, sí hay una poca zona rojiza en la parte media, pero no podría decir que esté infectada. La infección se ve de una forma muy, muy diferente. Sí, las bandas son amarillentas, se ve tejido sucio, se ve tejido de mal aspecto. Sí. Listo, eso sería todo. Ya, listo. Entonces probablemente lo único que no tenía ese pie es de infección, pero las otras cosas, neuropatías, ni dudarlo, porque generalmente está en la planta de los pies y sabemos que tiene la planta de los pies. ¿Ya? Tiene la cara de tener una amputación previa a ese paciente, una limpieza quirúrgica previa, pero una amputación. Entonces estamos claros. Nicole Trujillo, ¿cómo le va a encontrar un paciente con pie diabético isquémico? Doc, bueno, tenemos primero pensar que es un paciente adulto mayor, o sea, de una edad avanzada. Me parece que decía 50, 70 años, no, más de 70 años, Doc. Entonces, también, bueno, también podría ser que ya tiene una diabetes que ya es de larga data, o sea, que ya es crónica. Tendría que ser otra de las características. Los pulsos que nosotros palpemos pueden estar ausentes o disminuidos y algo característico es las características de la piel. La piel puede estar seca, puede estar descamativa, incluso no pueden observarse vellosidades y no había infección, Doc, no había signos de infección. No siempre, porque puede estar infectada, sí. Hay atrofia de la musculatura entre los metatarsianos, entre los músculos interóseos, o también en la pantorrilla, hay atrofia muscular marcada en la pantorrilla. A veces también alteraciones de las uñas, no necesariamente onicomicosis, pero sí alteraciones estructurales de las uñas. ¿Ya? Siga. Entonces, Jonathan, ¿cómo le vería un paciente con un pie diabético neuropático y además está complicado? Bueno, básicamente veríamos ya un paciente que es menos de 50 años. También estaría una zona con bastante edema. También podríamos encontrar zona eritematosas, bueno, casi siempre rubicundas. Y también con una lesión, básicamente. ¿Ya? ¿Y qué hay con respecto a la pus, a los tejidos desvitalizados, de gran cantidad, generalmente, bueno, pueden ser en pequeñas zonas, pero también pueden ser grandes zonas? Pus. Obviamente estos pacientes van a tener una leucocitosis muy marcada. Mucha gente se desespera y rápido les amputa. Y lo que hay que hacer no es amputar, sino tratar de sacar todos los tejidos dañados, drenar los abscesos si los tiene. Y con eso mejoran en 2 días y están con la leucocitosis que vino en 23,000, en 25,000, están en 10,000 de leucocitos. O sea, a lo normal. Y no necesitan amputar. Especialmente si tiene un paciente con pie neuropático, tienen pulsos. Esos pacientes son los que tienen circulación. O sea, hay que tratar de preservar a lo máximo esos pacientitos. Sí, además son jóvenes. Ya, entonces estamos claros. Y el que mixto sería un intermedio entre los dos. Sí, que es más difícil definir porque tiene características de las dos cosas. Pero que sepan que es un isquémico y un neuropático ya tienen idea, ¿no?
Ya, sigan. Le toca, doctores. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el pie diabético, clasificación Wi-Fi, tratamiento clínico y manejo antibiótico. Mi nombre es Daniela Arroballo y mi tiempo de exposición es de 6 minutos. Ya, entonces la clasificación Wi-Fi va a tener un enfoque predictivo para amputación y requerimiento de revascularización, cuya finalidad es determinar el riesgo para la extremidad en función de las características de la herida, la isquemia y la infección del pie. De ahí vienen sus siglas en inglés. Entonces, para ello vamos a ver este cuadrito que tenemos aquí, empezando valorando la úlcera. Entonces, decimos que tiene un grado 0 si en la descripción clínica hay dolor isquémico en reposo, es decir, síntomas típicos más isquemia de grado 3. Ya vamos a ver la isquemia. Aquí no hay úlcera y no hay gangrena. Es un grado 1 si hay pérdida Espera un menor. momentito, doctora. A ver, alguien que estaba atenta. Nicole Trujillo. Díganos qué es la W, qué es la I, qué es la FI. Dijo la doctora que estés presentando. No, Doc, o sea, yo la verdad no le escuché, solo al inicio empezó hablando algo de que nos iba a hablar de esta clasificación Wi-Fi, pero no le escuché qué significaba cada sigla. Doctor, es lo más importante recalcar qué significa. La de Ya, a ver. clasificación de Texas no necesita porque es de la Universidad de Texas, pero esta sí, porque por sí misma se presenta el nombre, quiere decir qué significa. Y usted Ya, no- entonces, las siglas Wi-Fi significa la W wound, que significa herida, la I de isquemia, bueno, en inglés, y la FI food infection, que sería infección del pie. Ya, Repita, por favor. entonces, W significa wound, que es herida, la I isquemia y la FI food infection, infección del pie. Ahora sí creo que le van a entender. Siga. Ya, bueno, entonces empezamos hablando de valorando la úlcera. Entonces decimos que tiene un grado 0 si en la descripción clínica hay un dolor isquémico en reposo, es decir, síntomas típicos más isquemia de grado 3. Ya les voy a explicar lo de la isquemia. Aquí no hay úlcera y no hay gangrena. Es un grado 1 si hay una pérdida menor de tejido, salvable con una amputación digital simple o cobertura de piel. Aquí la úlcera es pequeña, superficial en zona distal de la pierna o pie, sin tejido óseo expuesto a menos que se limite a la falange distal y no hay gangrena. Es un grado 2 si hay pérdida mayor de tejido salvable con múltiples amputaciones digitales o amputación transmetatarsal estándar, más o menos cobertura de piel. Aquí la úlcera es más profunda con un tejido expuesto, articulación o tendón. Generalmente no afecta el talón y hay una úlcera de talón superficial sin afectación calcánea. Aquí ya hay cambios gangrenosos que están limitados a los dedos. Y en el grado 3 es una extensa pérdida de tejido salvable únicamente con una compleja reconstrucción de pie o amputación transmetatarsal no tradicional. Un colgajo de recubrimiento, manejo de herida compleja para un defecto grande de tejidos. Aquí la úlcera ya es extensa, hay una úlcera profunda que afecta antepié y o medio pie y una úlcera profunda de espesor total. Aquí la gangrena también es extensa, va a afectar el antepié y o medio pie y hay necrosis de todo el grosor del talón, más o menos una afectación calcánea. Ojo que con respecto a lo que hemos dicho, ¿no? Esto más de lo que hemos estado conversando parecería un pie neuropático, pero ojo que hay pacientes isquémicos que dejan pasar mucho tiempo y obviamente van a llegar en estas características. Y si es isquémico, más infección, entonces, y con gran pérdida de tejidos, es peor el pronóstico. Ahora para valorar la isquemia, decimos que es un grado 0, es decir, ausencia, si el índice tobillo-brazo es mayor o igual a 0,80, si la presión sistólica de tobillo es mayor a 100 y si la presión sistólica digital y transcutánea es mayor o igual a 60. Es un grado 1 leve si el índice es de 0,6 a 0,79, la PCT de 70 a 100 y la PSD TCPO2 de 40 a 59. Algunos doctores que están en contra de esta clasificación le ponen con buen criterio, yo según mi parecer, que el criterio de 0.8 para calificar como ausencia no está bien. ¿Por qué, doctora, digo eso? ¿Y a qué me refiero con eso? Entonces dicen, no, sabe que a mí no me gusta utilizar ese score de Wi-Fi porque apenas con 0.8 ya le ponen recién como isquemia, calificando el valor de 0.8. Porque el valor sería menor era de 0.9. Exacto. El valor es de 0.9 a 1 y aún así está en borderline, que quiere decir que puede ser que tenga la enfermedad, solamente que se le esté escapando. ¿Sí?
Entonces, el que está sano, sin isquemia, tiene 1 o más, de 1 a 1.30 en realidad. Por eso es que algunos doctores no les gusta utilizar este score. Y tienen mucha razón. Pero bueno, en tal caso es un score que sirve, se usa en algunos hospitales desde el básico, como para manejar pacientes. Ahora, ¿por qué usan un score que tiene este problema? Porque tantos scores que hay, tantas clasificaciones que existen, todavía no hay un consenso de qué se debería usar. Si ustedes escogen 10 sociedades, probablemente 3 escojan una, otras 2 escojan otra clasificación y otras escojan clasificaciones diferentes. Sin embargo, hay una clasificación que es la reconocida, que es la clasificación de Wagner, con W. Esta clasificación de Wagner es una clasificación demasiado sencilla y la verdad es que no debería usarse porque es demasiado sencilla y no toma los criterios que son importantes como neuropatía o infección. Pero hay algunas sociedades que incluso la recomiendan para primer nivel de atención y otras que dicen que debería estar en desuso y que no se debería usar para que ustedes tengan unidades. Es decir, este es un problema no resuelto de las clasificaciones. Entonces es bastante extenso, no nos vamos a detener en esto, pero lo que es importante que ustedes sepan, por favor, repítales qué es importante con respecto a lo que significa Wi-Fi. Ya. Entonces, aquí tenemos las siglas para que no se olviden. W es wound, que significa herida. La I es de isquemia. Y FI significa food infection, que es la infección del pie. Ya, solamente para recordar la FI, la Food Infection, de grado más avanzado, ¿qué sería? Ya, entonces tenemos aquí que sería el grado 3, que ya es severa. Aquí es una infección local con 2 o más signos de una respuesta inflamatoria sistémica, es decir, con temperatura mayor de 38 grados o menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o presión parcial de dióxido de carbono menor de 32. Y el recuento de linfocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000 células o mayor. Sí, está bien. O mayor o igual al 10% en formas inmaduras. Este paciente ya está con una infección local más sepsis. ¿Sí? Ya tiene sepsis. Esa es de una infección severa. Y una isquemia severa, ¿qué sería? Con el índice tobillo-brazo, menos de 0.4, que es lo que sí hemos coincidido y lo que sí coincide. Siempre que un paciente tenga menos de 0.4, ya es que es una isquemia grave. La mortalidad en estos pacientes de los 2 años por otras causas cardiovasculares es mayor del 50%. Bueno, hay series y series, ¿no? Pero para que tengan una idea de eso. Ya, ¿quién sigue? Ya, ¿usted ya terminó, doctora? No, yo tenía también el tratamiento clínico y el manejo antibiótico. Explíquenos de qué significa esta tablita, solo para que cuando vean no se pierdan. Ya, bueno, esta tablita, una vez que ya tenemos los estadios de cada parámetro que les mencioné, esta tablita nos va a ayudar a ver el riesgo estimado de amputación a 1 año para cada estadio de Wi-Fi y la probabilidad estimada de beneficio o necesidad de revascularización, asumiendo que la infección puede ser controlada primero. Entonces, de aquí en la tablita vamos ubicando ya el grado de isquemia que sacamos, de herida, de infección, y lo vamos ubicando aquí, teniendo aquí las siglas VL, que significa muy bajo, L bajo, M moderado y H alto. Y nos decía que cuando tenemos moderado y alto, ahí se considera la revascularización. Entonces, ahora sí les voy a hablar del tratamiento clínico, empezando con el desbridamiento. Es importante desbridar las zonas necrosadas, pues estas zonas... Regrese a la diapositiva anterior, sea un poco más claro. ¿En qué parte? ¿Quiénes van para amputación según eso? Los pacientes que tienen una probabilidad de moderada a alta. Ya, por ejemplo, miren en la imagen de abajo, dice herida. Isquemia 3, o sea, el grado más avanzado de isquemia, y con una herida de grado 3. Todos esos están en rojo, que significa H. Que es high, alto. ¿Qué significa H? Alto, ¿no es cierto? Alto riesgo de pérdida de la extremidad y probable beneficio de una revascularización. Entonces, todos esos pacientes que están con H, que es la gran mayoría, como ustedes se pueden dar cuenta, más bien pocos son los que están en verde. Los que están en rojo, obviamente, son pacientes candidatos a una amputación. Mayor o menor, no sabemos, dependiendo del caso que sea. Ya, entonces, para que vean lo complejo que es esto, muchos pacientes terminan amputándose. Siga.
Entonces, para el tratamiento clínico voy a hablar del desbridamiento. Bueno, esto es importante, desbridar las zonas necrosadas, pues estas zonas no van a dejar crecer el tejido de granulación y pueden retardar el proceso de cicatrización, favoreciendo el crecimiento bacteriano y aumentando el riesgo de infección. Otras funciones que también tiene el desbridamiento van a ser la eliminación de callos o elomas, reducir la presión, permitir el examen del alcance de la herida, facilitar el drenaje y estimular la cicatrización. Vamos a tener varios tipos de desbridamiento. Los más comunes van a ser el cortante quirúrgico, el enzimático y el autolítico. Dentro del autolítico tenemos a los hidrogeles, que son los más utilizados dentro de estos. Bueno, también tenemos a los apósitos. En presencia de una úlcera abierta con infección asociada, se recomienda mantener un ambiente húmedo para prevenir la pérdida de vitalidad. Para ello se usan las compresas de gasas o el hidrogel. Y en caso de que sea una úlcera exudativa, aquí los apósitos deben ser estériles y no adherentes con capacidad de absorber el exudado. Para esto están los apósitos de espuma de poliuretano, el alginato de calcio y los hidrocoloides. Aquí en esta imagen de aquí No veo podemos ver, fotos. este es un apósito de hidrocoloide. Ya, estos apósitos juegan un papel importante para disminuir el riesgo de infección y proteger de presión o trauma sobre la úlcera. Ya, aquí también tenemos a la descarga de presión. A menudo existen deformidades de los Listo, pies de entonces hablemos del desbridamiento, ¿ya? Desbridamiento cortante, está bien, se hace con bisturí y con tijeras. Entonces, cuando les digan, hagan una limpieza, digamos, hagan una curación de ese pie, no es solamente botar agua, es mucha confusión. He visto que prácticamente todos los internos piensan que una curación de una herida es echar solución salina y volver a vendar. No sirve para nada. Bueno, sirve un poco para limpiar la colonización. Pero lo que tienen que hacer es cortar, sacar tejidos con bisturí o con tijeras. Sacar los tejidos que están muertos, netamente muertos, o los que están amenazados. Y dejar tejidos limpios. Obviamente en las curaciones no se logra porque a algunos pacientes sí les duele y no lo puede hacer. Esto se hace más bien en el quirófano, pero en las curaciones cuando ustedes puedan y les toque hacer curación, tienen que hacerlo. ¿Sí? Retira tejidos verdes, amarillos, cafés, todo eso sale. Obviamente si es que usted le puede poner anestésico local, es importante porque es muy importante el alivio del dolor. Hay algunos pacientes que ya tienen tan grado de neuropatía que no les duele, pero otros algo les duele, especialmente los isquémicos. ¿Sí? A ellos les duele demasiado, en cambio, es el otro grado. Bueno, aunque en los diabéticos también eso está limitado. Entonces, ¿qué otro desbridamiento hay? Enzimático. Sí, puede usar un medicamento que se llama Iruxol, que son colagenasa, que se supone que la colagenasa destruye las conexiones que hay entre los tejidos desvitalizados y los hace más fáciles de resecar cuando usted quiere hacer un desbridamiento cortante. Colagenasa se puede usar. De hecho, es lo único que hay aquí como para desbridamiento enzimático. Para desbridamiento autolítico, se supone que las heridas tienen sus propios enzimas líticas. Lo único que tienen que hacer el apósito o el gel, el hidrogel o el hidrocoloide. El hidrogel es un gel que lo coloca ahí que tiene propiedad de dar humedad para que el organismo haga la lisis de lo que tiene que destruirse para facilitar después el desbridamiento cortante. Y los parches son para mantener igual un ambiente cerrado y húmedo. Son parchecitos de hidrocoloide del tamaño, del grosor de 1 milímetro o 3 milímetros, por ejemplo. Usted le pone alrededor de la herida y le deja como un parche. No muy grande, porque si usted le deja muy grande el parche, se va a macerar la piel sana, y una piel macerada es una piel que fácilmente se puede extender con la infección. ¿Sí? Hay otro tipo de desbridamientos, pero probablemente esos serán los más importantes. Entonces, lo malo es que la gente que vende todos estos apósitos, que venden carísimo, por supuesto, le hacen pensar que usted le coloca eso y ya por poco de no tiene que hacer nada, que no tiene que prácticamente no hacer nada. Y eso no es así, esto es una ayuda, pero no es de gran ayuda en realidad, porque lo más importante es disminuir la infección, es decir, dar antibiótico terapia, corregir el déficit metabólico que hay, es decir, bajar la glicemia. Sí, bajar la carga bacteriana con curaciones y desbridamiento cortante. Y ahí en algo podrían ayudar a evitar curaciones repetitivas. Para que tengan una idea, se supone que una curación debe hacerse 3 veces al día con gasa húmeda. Eso es súper barato en teoría, pero si usted toma en cuenta el personal que interviene en la curación, 3 veces al día es bien difícil. Además, aumenta el riesgo de infección. 3 veces al día. Si a veces no se alcanza a hacer una curación diaria, peor 3 veces al día. Entonces, pero la idea es mantener unas gasas húmedas ahí que le den humedad a la herida y eso favorece la cicatrización.
Estos apósitos usted lo puede cambiar al tercer día, al quinto día. Obviamente, usted no va a poner un parche cerrado cuando una infección está activa, porque simple y sencillamente le va a ser un medio de cultivo y va a favorecer la infección. Los parches se colocan entonces cuando ya ha sacado gran parte del tejido desvitalizado y la infección ya está siendo controlada. En infección activa no se deja parches, se tienen que hacer curaciones repetitivas y frecuentes. Si es que está severamente afectada por una infección muy importante, no le va a ser simplemente una curación en el piso, sino ya en el quirófano. Cada 2 días, por ejemplo, les toca hacer curaciones, limpiezas quirúrgicas cada 48 horas para retirar todos los tejidos muertos, los tejidos que no están bien. Ya, siga. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabo de decir, doctores? ¿Nadie? Yo, Doc, yo ¿No? tengo una pregunta. Dígame. Bueno, como usted nos había mencionado, los apósitos hidrocoloides se podían, o sea, poner y cambiar cada 3 a 5 días. Entonces, cuando nosotros le retiramos, o sea, generalmente cuando se retiran sabe estar la piel macerada, como nos mencionó. Nosotros deberíamos, después de quitar un apósito hidrocoloide, colocar un apósito más seco por algunos días hasta que la piel se quite la maceración que tiene, o podríamos volver a taparlo con un apósito hidrocoloide. Primero lo que dije, ¿no? Si es que tiene una úlcera de unos 5 centímetros de diámetro, por ejemplo, el parche tiene que ser de unos 6 centímetros de diámetro o de 5.5 centímetros de diámetro, para que me entiendan. Con eso va a macerar menor cantidad de piel. La otra cosa que sí solemos hacer es alrededor de esa zona de maceración, de posible maceración donde está anclado el parche, se pone óxido de zinc en crema. Y eso es como un secante que hace que evita, disminuye la posibilidad de maceración. ¿Sí? Entonces, y obviamente, si es que usted ve muy productivo, hay que cambiarle no cada 48 horas, sino probablemente cada día, o cuando ya va cediendo un poco le puede cambiar al tercer día, ya depende de cómo se comporte la herida. Sí, lo que sí, repito, no dejen parches, no dejen sellando cuando la herida está infectada, eso es lo peor que se puede hacer, porque simple y sencillamente va a favorecer que la infección se quede ahí atrapada, que aumente la cantidad de anaerobios, si es que los existe, en los tejidos profundos. Otra situación con respecto a los abscesos. Por ejemplo, si ustedes tienen un absceso en esta parte de la planta del pie y vemos que hay secreción purulenta y vemos un eritema enorme por acá, a veces para sacar esa secreción del pie nos toca hacer una herida gigantesca en toda la planta del pie hasta donde podamos nosotros ver. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Y después separamos. Porque a veces no es solo es pus. Cuando hay pus, hay destrucción de tejidos. Entonces, cuando usted separa, ve el daño real que está hecho. Porque la pus, parece que solamente saliera la pus y ya. No es así. Cuando hay pus es destrucción de tejidos. Y cuando usted abre el tejido que ya sacó la pus para poder sacar todo, abre y ve destrucción enorme de tejidos desvitalizados que hay que retirar otra vez. Entonces, esto de pie diabético sí es bastante complejo. Hay que hacer enormes expulsiones y lamentablemente hay que ser agresivos porque la infección también puede ser muy agresiva. O sea, si usted necesita hacerlo, hay que hacerlo. Y a veces termina en una limpieza quirúrgica apuntando 2 o 3 dedos o sacando epífisis de los metatarsianos. Sigan nomás. Ya, ahora entonces la descarga de presión. Bueno, a menudo existen deformidades en los pies de las personas diabéticas con un engrosamiento o aumento de zonas de presión. Entonces, uno de los pilares fundamentales de curación de estas heridas va a ser el alivio de presión para conseguir que el riego sanguíneo llegue correctamente a estas zonas. Esto puede conseguirse con el reposo en su fase inicial y posteriormente con la implementación de dispositivos ortopédicos como férulas de descarga, férulas de contacto o zapato posquirúrgico. Esta imagen que ven aquí es una férula de contacto. Es importante también realizar una exploración vascular. Esta es importante para determinar si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, en caso de que lo tenga, seguido de una revascularización que puede ser abierta o endovascular para prevenir un mal pronóstico y por lo tanto la posibilidad de amputación. En pacientes que después de una evaluación y un manejo agresivos tienen una evolución desfavorable, se debe considerar la amputación parcial o total, primando siempre el criterio de amputación localizada en la medida de lo posible. Ya, ahora el tratamiento farmacológico. Con respecto a las descargas, ahí usted puso una bota que se llama bota Walker, que está bien, que se usa. ¿Qué hace esa bota Walker? Distribuye la presión que va al pie, la distribuye hacia la pierna, con esas tiras que ustedes ven ahí.
se distribuye la presión ya no solamente para el pie. Ese dispositivo hace que la presión se deposite en la pierna y que, por lo tanto, si hay presión que va a descargar sobre la pierna, la presión del pie va a disminuir. Pero eso no se utiliza en general mucho. Y bueno, lo puede hacer, pero como medida secundaria. Lo más importante es hacer unas, se llama fieltro en realidad. ¿Qué es del fieltro? El fieltro es como, tengan una idea, una espuma flex durísima, ya, muy rígida. Y si el paciente tiene una planta, en la planta del pie, una úlcera aquí, usted le hace una planta del pie y aquí en la parte donde tiene la úlcera, le hace al fieltro un orificio. ¿Para qué? Para que la presión se siente sobre toda esta zona, sobre acá, sobre esta parte, y justo donde está la úlcera, va a estar sin presión, porque el pie va a apoyarse sobre esta parte, esta parte, esta parte y esta parte, y no sobre la úlcera. Entonces le descarga de presión al sitio de la úlcera. ¿Estamos claros? Sí, le descarga de presión, le deja un orificio en el sitio donde hay la úlcera, para que el peso se deposite en otra zona. Esa es la otra medida, y la medida más importante que tiene nivel de evidencia 1A, pero que nadie la cumple, nadie la hace, o muy pocos lo hacen, es la bota de contacto total. ¿Qué es eso? Es un yeso. Es un yeso que cubre el pie, el antepié, el retropié y va hasta el tobillo. Ese yeso alivia la presión porque distribuye la fuerza al tobillo, como ya les expliqué con la bota Walker sucedía eso, y también distribuye la fuerza hacia todo el pie y la fuerza se va a depositar en esa bota de yeso. ¿Qué es lo malo? Que tengo que cambiar cada 3 días al principio, después cada semana. Y a veces son úlceras tan exudativas que no permite colocarla, porque simple y sencillamente están exudando y se llena de líquido. Y otras veces de sudor simplemente puede ya llenar una bota. Pero bueno, entonces la descarga es prioritaria para los pacientes con pie diabético neuropático. A veces cuando tienen alteraciones óseas, ¿qué toca hacer? Sacar la epífisis distal del metatarsiano para que no haga presión y se va a quedar con un dedo con sus huesos, pero sin la articulación, porque saca este epífisis distal. Otras veces le lima con fresas, fresas son como un taladro que tiene una puntita que va limando el hueso. Ya, sigamos. Ahora, para el tratamiento farmacológico, primero se debe valorar en un paciente con pie diabético si es que tiene o no un proceso infeccioso, ya que en caso de que no lo tenga, no es necesario administrar el antibiótico. Bueno, entonces, si determinamos que el paciente tiene infección, hay que ver la severidad de la infección, ya que las infecciones en pacientes leves sin amenaza de amputación son generalmente monomicrobianas con predominio de gram positivos aerobios. En cambio, en las infecciones severas con amenaza de amputación, en general hay una participación polimicrobiana, agregándose bacilos gram negativos y anaerobios. Entonces, en el caso de que sea una infección leve sin amenaza de amputación ni riesgo vital, se utilizan los antibióticos de espectro reducido, como las cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina, también podemos utilizar la clindamicina y la amoxicilina más ácido clavulánico. En caso de que sea una infección grave con amenaza de amputación, ahí se pueden utilizar los antibióticos de amplio espectro. Entonces, o con amenaza de muerte. Exacto, sí, o con amenaza de muerte. Entonces, aquí tenemos los regímenes de clindamicina más cefalosporinas de tercera generación. O se Bueno, puede por utilizar... ejemplo, lo que usamos y lo que se puede usar es vancomicina más imipenem. Ya, para esos pacientes. Los dos antibióticos son de amplio espectro y tienen su grupo diferente a cual van a contrarrestar, las bacterias a las cuales van a contrarrestar. Siga. Ya, si es un paciente con infección leve, debe mantenerse este tratamiento de 10 a 14 días. Y si es un paciente con infección grave, debe mantenerse de 14 a 21 días o más según la evolución clínica. Y por último tenemos algo importante que es la importancia del control glucémico. Ojo aquí solamente como comentario y no con respecto al pie diabético, sino a otras patologías. Les voy a contar un chisme. Cuando yo era interno en un hospital X de la ciudad de la provincia de Pichincha, no voy a decir el hospital, con un grupo de compañeros, era un servicio que, bueno, un servicio, era traumatología, no hay como irse por la rama, pero no era el hospital para adultos, eso sí. Ya. Entonces,
nos dimos cuenta con mis compañeros que éramos internos que había gente que estaba con imipenem número 40 días, 50 días, 60 días. Pero en la indicación de la historia clínica decía 14. Entonces, si pasaba un día, ponía 14. Pasaba el siguiente día, seguía el número 14. O sea, era el número 1, 2, 3, 4, 5. Llegaba al 14 y era 14, 14, 14, 14, 14. Entonces, los compañeros de ver cuántos días habían recibido en realidad, porque no podía ser que sean 14 días ya 20 días. Y hay gente que estaba con 60 días de antibiótico, 40 días de antibiótico de amplio espectro, ejemplo, imipenem. Ya. O vancomicina, y a veces son efectos citotóxicos irreversibles, ototóxicos, perdón, me refiero al oído, que pueden producir estos fármacos, o nefrotóxicos. Así que, o nos quedamos callados o les decimos a los doctores. Si ya hicimos la tarea, había que decirles. Obviamente hubo correcciones, necesariamente. Pero ojo, yo les cuento eso por el ánimo de que cuando ustedes sean internos van a tener que tomar algunas decisiones o comunicar algunas cosas que ustedes verifiquen, confirmen y lean. Y después avisen a una persona que podría dar una solución. No se van a quedar poniendo ya cuarta rotación del hospital y seguían poniéndole el número 14 cuando ya en realidad era el número 62 de antibiótico. ¿Sí? Entonces eso pasa cuando el personal está demasiado cargado de trabajo y no tiene tiempo para hacer visita o no tiene ganas de pasar visita, que también existe, lamentablemente. Sigamos. Ya, bueno, entonces para la importancia del control glucémico, hay que tener en cuenta que un paciente que tiene hiperglucemia va a tener a sus linfocitos y neutrófilos, o sea, van a ser más lentos, es decir, no van a poder cumplir rápidamente su función inmunitaria, por lo que van a aparecer infecciones de manera más rápida. Es por esto que el control de la glucosa provoca que la recurrencia de infección y la recaída sea menor. Esto también va a ralentizar y prevenir la aparición de una neuropatía, ya que los pacientes con diabetes en estadios avanzados donde la neuropatía diabética ya significa un problema para su bienestar y su calidad de vida, es necesario e importante el mantenimiento del control glucémico durante meses o incluso años para evitar el avance de las complicaciones, para detener el daño nervioso y los síntomas neurológicos. Entonces es importante recalcar que el control de la glucosa es fundamental, ya que de nada sirve que le hagamos todo el tratamiento que les presenté antes si no controlamos la glucosa de nuestro paciente. ¿Cuál sería una meta de hemoglobina glicosilada, doctora? Cualquiera que quiera responder. Cualquiera, vamos. ¿Cuál es una meta de hemoglobina glicosilada? Eso han estudiado desde que Menos empezaron. de 7, Doc. ¿Cuánto? Menos de 7. Bueno, ya. En Digamos un que 7. paciente bien Usted tiene un controlado hasta paciente diabético que 5.4. viene con una hemoglobina glicosilada de 12. 12. Y el paciente le jura y le rejura que no, que ya no come dulces, que hace la dieta, que hace ejercicios, que toma la medicina. Lamentablemente no hay cómo creerles. No digo a todos. Pero si tiene 12 de hemoglobina, algo está haciendo mal. Probablemente la medicación, la dieta, el ejercicio, algo. Pero ¿por qué traigo esta colación? Porque un paciente que tiene 12, 14 de hemoglobina glicosilada se va a demorar 3, 6 meses en llegar a una hemoglobina de 7, de 650. Imagínense, son meses. Y el paciente a veces cuando ya se va con el alta, ya se ve bien el pie, empieza otra vez. Entonces son 4, 6 meses de tratamiento intensivo con control estricto de sus glicemias para lograr un control glicémico. ¿Sí? Asimismo son años para producir daño en el nervio motor y en el nervio sensitivo, digamos, y en el sistema autonómico. Son 10 años de hiperglicemias mantenidas por sobre 180. Imagínense, 10 años con glicemias mayores de 180 para generar un daño en el nervio. Entonces hay que ser, pero ya de más. Sí, hay gente que lamentablemente nos hace exámenes, no supieron que son diabéticos, y hay gente que sabe y conoce perfectamente y que está bien informada, pero que no pueden combatir con la propia hambre que genera la diabetes, que es la otra parte difícil. Sigamos. Ok. ¿Pueden visualizar a alguien que La me doctora confirme? que acabo de exponer cómo es el nombre. Daniela Roballo, doctor. Ya. Bien, ahora les voy a hablar acerca de lo que, bueno, mi nombre es Benjamín Rochina, mi tema es pie diabético, rol del traumatólogo y el ortopedista. Mi tiempo es de 6 minutos.
Bien, bueno, esto ya lo mencioné el doc, pero quería aquí recalcar, entonces no creo que sería necesario volver a repetir otra vez. Ya. Entonces aquí tenemos lo que son las osteotomías. Básicamente, perdón. Básicamente las osteotomías sirven para tratamiento, digamos que de las úlceras plantares que son persistentes o recurrentes. Básicamente va a servir para minimizar la agresión de las partes blandas. Como sabemos, aquí debemos recordar que digamos, todo el peso del cuerpo se distribuye hacia los pies. En los pacientes diabéticos lo que va a pasar es lo siguiente. Una de las características que va a producir es la deformidad ósea. Entonces hay una pérdida también de lo que es de la almohadilla plantar que se encontraría debajo supongamos, de esta articulación. Y también hay un descenso de lo que es la cabeza tarsal. Entonces, este fenómeno lo que va a hacer, lo que va a provocar es que produzcan úlceras, básicamente. Entonces, lo que se trata de corregir con la osteotomía es, digamos que esta deformidad para que las úlceras se curen con este procedimiento en el cual lo que se va a hacer es levantar la cabeza tarsal, como podemos ver aquí hay un corte y esto va a permitir que la cabeza tarsal se eleve, con lo cual nosotros vamos a poder hacer que haya una buena distribución plantar del peso corporal. Ya, como podemos ver aquí una imagen, este es un paciente que básicamente tuvo una úlcera, es un paciente diabético, y con este procedimiento de la osteotomía, tras 3 semanas después del procedimiento, vemos que ha desaparecido la úlcera prácticamente. Eso sería en cuanto a las osteotomías, ¿cuál es su finalidad? Ya. También tenemos lo que son las amputaciones. Dentro de ella tenemos la clasificación de las amputaciones, que son las amputaciones menores y las amputaciones mayores. Las amputaciones menores básicamente solo se limitan a los pies. Dentro de ellos vamos a encontrar los más importantes a recalcar. Las amputaciones del dedo gordo, amputaciones de los dedos menores, amputaciones del primer radio y los transmetatarsianos. Como podemos ver, aquí está la gráfica de las transmetatarsianas y otros más. Ya. Y también tenemos las amputaciones mayores y estos van a representar lo que son la Lisfrag, Chopard, de Sisme, de Pirigov y la supracondilia e infracondilia. Bien, vamos a ver cada uno de ellos. Ya. En cuanto a las amputaciones menores, aquí tenemos, por ejemplo, la amputación del dedo gordo. Esto básicamente aquí recomienda que digamos aquí se conserve la falange proximal. Preferimos por el de hecho de Pirialus que... o primer dedo, ¿ya? Ya no. Sí. Ya, entonces, este procedimiento aquí lo que va a provocar, bueno, decía que tenía sus desventajas, que podía provocar la deformidad de los dedos vecinos. Ya, una desventaja sería esto. Ya, y también tenemos después las amputaciones de los dedos menores. ¿Por qué sucede esto? Porque el espacio que queda, los dedos, el segundo y tercer dedo van a tratar de irse para allá, para el espacio que queda. Entonces se van a deformar. Por eso hay necesidad de hacer órtesis, es decir, un dedo artificial que a manera de guante se coloque el paciente en todo en el dorso y en la planta del pie, pero con un dedo, que es lo lamentable, que es caro y no hay mucha gente que lo haga. Si esto se hace, lo hacen los ortesistas, pero es medio difícil que lo hagan o que lo hagan bien. Sí. Ya, entonces también tenemos las amputaciones de los dedos menores. Básicamente aquí, aquí también sucede lo mismo, ¿no? Como en el primero, ahí, si digamos sacamos un dedo del pie, le va a pasar lo mismo. Aquí se recomienda para ello que se conserve, digamos que la falange proximal para que en ese espacio quede un remanente. Entonces que pueda preservar, digamos que no haya esa deformidad de los dedos vecinos. Ya, ahora bien, cuando son más de 3 dedos, en este caso, un paciente se recomienda que se haga, digamos que una amputación transmetatarsiana, porque suele ser más funcional cuando se hace ese tipo de amputaciones, ¿bien? Después tenemos la amputación del primer radio también. Aquí básicamente es la amputación, aquí se extrae lo que es
el primer metatarsiano y también la falange, del dedo gordo. En eso consistiría básicamente la amputación del primer radio y también aquí era lo complicado, digamos que respecto a las prótesis. Ya. Después también tenemos lo que son las transmetatarsianas. Esto de acá hay que recalcar que es la más funcional que nos describe la literatura. Como podemos ver, hay un corte de los metatarsianos. En esto consiste el procedimiento que, como podemos ver en esta gráfica, ¿bien? Ya. Aquí, en esta amputación, como podemos ver, se conserva lo que es la mayoría de la planta del pie. Y esto va a hacer que el paciente, que el pie del paciente se distribuya adecuadamente la carga o el peso del cuerpo sobre la superficie plantar. Ya, esto básicamente se da porque se conservan aquí muy bien, en este procedimiento se conserva lo que son el tendón de Aquiles, el tendón de la tibial anterior, tibial posterior y también los peroneos. Es debido a eso que es la más funcional que puede haber, ¿ya? Y después tenemos lo que son las amputaciones mayores. Bien, aquí hay el método que se llama el Lisprad y Chorpat. Básicamente, este método se usa, pero no son recomendados debido a que suele producir equinismo, así nos recalca la literatura. Y básicamente, lo que va a producir aquí es que haya ulceraciones en estos tipos de pacientes, como podemos ver en esta gráfica. Y el equinismo, y también hay problemas, digamos que con las prótesis que se va a poner a estos pacientes. Entonces, por eso no es recomendado. Y esta técnica es mejor que lo hagan los traumatólogos. Nosotros hacemos amputaciones de los dedos. En general me refiero a los vasculares, amputaciones transmetatarsianas, pero este tipo de amputaciones ya es mejor que lo hagan ellos, especialmente las del pie. Y aunque como no es tan frecuente, a ellos no les gusta hacer en realidad. Hubo algún caso que yo quise que me hagan una amputación de este tipo, para que tengan una idea, es entre el tarso y el metatarso, ¿sí? Y le hicieron una infra. Pero bueno, ya nada que hacer, nada que podamos hacer. Siga. Ya, y también tenemos lo que son las amputaciones de cima. Básicamente esta amputación consiste en desarticular el tobillo, como podemos ver aquí en esta imagen. La desarticulación del astrágalo, calcáneo y el peroneo. Y después también... Más difíciles, menos exitosas, ¿no? Porque en realidad necesita un nivel de prótesis súper avanzado como para que le vaya bien. Y aún teniendo esos niveles de prótesis y órtesis bien hechas, muy costosas, $2,000, $3,000, $10,000 en la prótesis, los pacientes no caminan bien. A veces para estas amputaciones, en verdad, es mejor una infragenicular si lo puede hacer. Ya, también tenemos la amputación de pirigo, igualmente que es compleja. Básicamente consiste como la anterior, como la de cima, pero con la conservación del calcáneo y el apego hacia la región tibial. Y también tenemos después lo que son las amputaciones de infracondilia o también que se llama la transtibial. O infragenicular. O la infragenicular también. Ya, acaba de recalcar que hasta este momento el 70% de los pacientes que se someten, digamos que a las amputaciones infracondilias, van a poder caminar después de que estos pacientes son sometidos a estos procedimientos. Mientras que hay que recalcar aquí que 65% de los pacientes que son sometidos a amputaciones supracondilias no van a poder caminar después de estos procedimientos. Ya, en cuanto aquí también lo que es la desarticulación de la rodilla. Puede caminar, pero no con mucha autonomía y no mucho, o sea, lo básico. Pero la mayoría de gente se queda en silla de ruedas con las supras. Obviamente depende de la edad, del peso. No es lo mismo operar a un paciente de 20 años, de 20 años de edad, hacer una infra, digamos una supragenicular, un paciente con índice de masa corporal de 22, 23, que hacerle a un paciente de 78 años que tiene un índice de masa corporal de 38. Sí, entonces son esas consideraciones, ¿no? Sí. Ya en cuanto a la desarticulación de la rodilla, básicamente aquí el problema que se tiene es, digamos que con respecto a las prótesis, eso sería lo complicado que tendrían atrás este procedimiento. Ya también tenemos las amputaciones supracondilias y las amputaciones digamos que la desarticulación de la cadera.
como sabemos, estos pacientes ya prácticamente no tendrán, no podrán caminar tras No, estos bueno, tratamientos. la supra no tanto, no. Hay gente que se rehabilita y se rehabilita bien, camina y camina no tan mal con la supra. Con la desarticulación de la cadera sí es otra historia. Eso sí, silla Prácticamente de lo que hace ruedas. es desprender la cabeza femoral de la cavidad cotiloide. Imagínense lo que significa eso. Sí, siga. Ya, doc. Y por Y último ahí también le tenemos falta la... una que es la hemipelviectomía, que significa sacar un pedazo, un segmento del coxal, imagínense, para poder hacer un muñón que cicatrice. Pero eso más bien es en isquemia que en el pie diabético mismo. Más bien son para la isquemia, en realidad, incluso la supra. Obviamente son esos pacientes que están con graves grados de afectación. Sí. Ya por último también tenemos lo que es la enfermedad de Charcot. Básicamente esta enfermedad consiste, perdón, ya, básicamente esta enfermedad se va a presentar, digamos que en algunos pacientes diabéticos, pero no solo en los diabéticos, también se puede presentar en los pacientes que no tengan diabetes. Pero la mayoría de los pacientes que presentan la enfermedad de Charcot van a ser un 90% diabéticos. Bueno, esta enfermedad básicamente se da de la siguiente manera, digamos que un ¿Y el paciente otro con diabetes porcentaje qué mellitus, son? problemas en el otro 10% no, a ver, problemas vasculares, ¿no? Siga nomás. Ya, entonces, bueno, sucede así esta patología. Entonces, en la diabetes mellitus hay una neuropatía, también hay una vasculopatía y alteraciones, lo que son alteraciones metabólicas del tejido óseo. Esto lo que va a provocar es una inflamación y esta inflamación a la vez hace que provoque una resorción ósea, o sea, nos dice que puede provocar una osteoporosis y una deformidad de los huesos y las articulaciones que se puede dar. Y a la vez se va a alterar lo que son la distribución de la carga plantar. Y esto a la vez va a provocar lo que son las ulceraciones y las infecciones que se pueden dar. Y también, ¿dónde se va a presentar con mayor frecuencia? Va a presentarse en un 40% en la articulación eh, eh, tarso metatarsal. En ese 40% se presentan ahí y el otro 40% se va a presentar en lo que son en la astrágalo y en la articulación de Chopin. Entonces, como podemos ver, a la clínica estos pacientes van a presentar lo que son enrojecimiento, calor, rubor, pérdida de función, impotencia funcional, como podemos ver en estas gráficas. Es una enfermedad que básicamente evoluciona de manera irreversible, ¿ya? Y en cuanto al tratamiento, se puede dar un tratamiento conservador, nos decía ahí, que entre 3 a 6 meses. Y por último, también otro tratamiento que sería ya el quirúrgico, sería, digamos que mediante la osteotomía para corregir las deformidades de las articulaciones óseas ¿Tiene más en la fotos, región. doctor? Esta tengo, solo esa. Solo esa. Pero hay un montón de fotos. Ahí sí le faltó. Iba bien, iba bien. Verán. Y también le faltan las fases porque hay 3 fases. En realidad nos vamos a meter con eso, pero para que tengan una idea. Sí, En la primera fase ya empieza la destrucción ósea. Se fracturan espontáneamente los huesos porque hay una gran alteración de los mecanismos de movimiento del pie. Entonces, se distribuyen las fuerzas en forma errónea y eso motiva que algunas zonas del hueso dejen de hacer presión y otras zonas hagan mucha presión. Las zonas que hacen poca presión o ninguna presión empiezan a reabsorberse. Se reabsorbe el hueso y el resultado después es patológicas. Se fracturan los huesos y eso sí genera un círculo vicioso. Eso dentro de una fase inflamatoria. Luego se van consolidando las fracturas y se hacen unas consolidaciones muy irregulares. Simultáneamente se producen en la planta del pie úlceras por este mecanismo mismo y después infecciones.
Esto en un periodo de 6 meses el pie está totalmente deforme. En 3 meses ya puede estar de forma irreversible. Cuando han pasado 2 o 3 años y ha sido muy grave el problema, obviamente esto depende de dónde es la lesión, qué tan grave es el daño y todo. Pero para que tengan una idea, hay casos tan severos que vienen como una bolsa de huesos. Usted le pide una radiografía y parece una radiografía de un pie explotado, porque hay huesos por todos lados, de pequeño tamaño, de gran diámetro, todos los huesos. Y llega incluso a desarticular la articulación del tobillo. Está desarticulado el pie del tobillo y aún así caminan los pacientes y algunos pacientes que no quieren la amputación. Deberían corregirse en fases tempranas, identificando las fases iniciales para poder evitar disminuir la presión y hacer algún tipo de reparación quirúrgica con tutores externos. Pero esto queda limitado apenas a un 20% de posibilidades. O sea, de 100 pacientes que tienen pie de charcot, solo 20% se podía beneficiar de esto. Y lamentablemente, como no hay mucha experiencia, no hay muchos traumatólogos que les gusten este tipo de cirugías, ese 20% incluso en nuestro país es mucho menor. Entonces, estos pacientes terminan amputados, gran parte de los pacientes. Obviamente depende de qué tan grave fue el daño y insisto en eso porque a veces solamente es del antepié, pero cuando es de medio pie, en el pie, la situación es mucho, mucho más compleja. Hay gente que vive 2 o 3 años con osteomielitis y salen pus de las heridas a veces no, pero tienen osteomielitis igual. ¿Sí? Ya. Entonces hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Alejandro, ¿era usted, doctor? Alejandro, ¿usted? Benjamín. Rochín. ¿Benjamín qué? Sí, no. Ya, entonces, ¿alguna pregunta, doctores? ¿Nadie? Bueno. No. ¿Qué toca la siguiente clase? ¿Quién va a exponer el siguiente jueves? El jueves, Yo, digamos. rol del cirujano plástico y del podólogo y el ortopedista. Bueno. El ortopedista ya no. ¿O sí va a exponer eso? No, podiatra. Podiatra. Ah, podiatra. Ya, le oí el Sí, pues me ortopedista. equivoqué. Ya, eso nomás, doctores, que les vaya muy bien. Nos vemos el día jueves. Mucho gusto. Gracias, Que doctor. les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.